Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Payán González, Mayra Karina, Carreón Cabrera, Brenda Janet, Valdés Aspiricueta Patricia y Coronado Sández Abraham Octavio. En esta presentación vamos a explicar los temas vistos en la unidad 3, empezando con el primero, que es el 3.1, el principio de la transmisibilidad. El principio de transmisibilidad es una doctrina que se usa en la física con el que se rigen los puntos de aplicación de una fuerza. Estos se mueven en cualquier lugar a lo largo de su línea de acción, sin llegar a cambiar las fuerzas de reacción externas en un cuerpo que se encuentra en estado rígido. Vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que viene siendo este principio. Un ejemplo clásico es donde se puede ver el uso del principio de transmisibilidad. Es cuando una persona posee un camión descompuesto y se desea que se mueva por un grupo de 3 personas. El camión logrará moverse tanto por la parte delantera, aplicando la fuerza, o por la parte trasera, si las personas empujan hacia adelante. Otra explicación viene siendo: el principio de transmisión se basa en que dos fuerzas F1 y F2 son equivalentes a condición de que tengan igual magnitud y la misma dirección. Eso significa que, pues, como ya lo explicamos, si se logra aplicar la fuerza por la parte delantera como por la parte trasera, siempre y cuando sea en la misma dirección, ahí es donde se cumple el principio de transmisibilidad. Siguiente. Momentos de una fuerza. El momento de una fuerza se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el vector que va desde un punto cero, por el cual el cuerpo grafica, hasta el punto donde se aplica la fuerza. ¿Qué es un momento? Momento. Es un periodo de tiempo breve en relación con otro. El término se utiliza como sinónimo de instante. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué medida existe capacidad de una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. El momento tiende a provocar una aceleración angular, cambio en la velocidad de giro, en el cuerpo sobre el cual éste se aplica, y es una magnitud característica de elementos que trabajan sometidos a torsión, como los ejes de maquinaria, o a flexión, como las vigas. Tenemos un ejemplo que es cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La puerta, tenemos el ejemplo de la puerta, gira cuando se aplica una fuerza sobre ella. Es una fuerza de torque a momento. Siguiente. 3.3. Momentos de una fuerza con respecto a un punto. El momento de una fuerza respecto a un punto o respecto a un eje es una medida de una tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor del punto o del eje. Siguiente, por favor. Una fuerza intenta provocar un desplazamiento o deformación de un cuerpo sobre el que aplica la estructura. La estructura tratará de impedir el movimiento o la deformación contraponiéndole una fuerza del mismo valor. Módulo. Misma dirección y de sentido contrario. Es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Sin embargo, en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación en el cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia mediante un elemento que traslada esa acción de esta fuerza hasta el objeto. A esa combinación de fuerza aplicada por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza, F respecto al punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto. A la distancia de la fuerza al punto de aplicación se le denomina brazo. Siguiente, por favor. Tenemos un ejemplo, como una masa de 2 kilogramos puede estar en equilibrio con otra de 10 kilogramos, simplemente porque la de 2 kilogramos está alejada 5 metros. Multiplicando las masas por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, obtenemos las fuerzas respectivas de 98.1 newtons y 19.62 newtons.
tenemos que 98.1 newtons por 1 metro es igual a 19.62 por 5 metros. En este caso, las dos fuerzas producen un momento de 98.1 newtons por metro. Siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo de aplicación. Cuando giramos la manilla de la puerta, estamos aplicando un momento, una fuerza F aplicada en el extremo de la manilla que la hace girar. Siguiente. 3.4 Teorema de Varignon. El teorema de Varignon tiene sus bases en la geometría euclidiana. Este teorema afirma que la suma de los momentos producidos por un sistema de fuerzas concurrentes respecto a un determinado punto es igual al momento de la fuerza resultante respecto al mismo punto. Siguiente, por favor. Es por ello que este teorema también se le conoce como el principio de los momentos. El primero en enunciarlo fue el holandés Simon Stevens, el cual fue el creador de la paradoja hidrostática, y es hasta que el matemático Pierre Varignon le da la forma definitiva a este teorema. Siguiente, por favor. Ok, entonces decimos que el teorema se basa en que el momento resultante de distintas fuerzas es igual al momento de la resultante de ellas aplicadas en el punto de concurrencia. Es decir, entonces tenemos fuerza 1 con el momento de la fuerza 1 con respecto a su giro, más el momento de la fuerza 2 con respecto a su giro, más el momento de la fuerza 3 con respecto a su giro, es igual al momento resultante con respecto al giro de la fuerza. Siguiente, por favor. Ok, entonces el momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza 3 se engloba en la sumatoria de los momentos con respecto a su giro, lo cual es igual al momento con respecto al momento resultante. Y para obtener el momento de la resultante, tenemos que encontrar la fuerza resultante por la distancia. Y para encontrar la distancia tenemos que hacer un despeje de la sumatoria de los momentos con respecto al giro entre la fuerza resultante. Tenemos un pequeño ejemplo, el cual nos menciona que a qué distancia del punto A se encuentra aplicada la fuerza resultante, sabiendo que la barra es ingrávida, es decir, que no se toma su peso en cuenta. Tenemos una barra con una fuerza de 40 newtons con dirección hacia arriba a 2 metros de distancia y una fuerza de 10 newtons con dirección hacia arriba a 3 metros de distancia del punto A. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la sumatoria de las fuerzas resultantes, en donde decimos que la fuerza resultante es igual a 40 newtons más 10 newtons, dándonos un total de 50 newtons con una fuerza con dirección hacia arriba. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, el inciso B nos dice que hay que encontrar la sumatoria de los momentos con respecto al punto A, el cual va a ser igual a el momento con respecto al punto A de la fuerza resultante. Entonces tenemos que es el momento con respecto al punto A con 40 newtons más el momento con respecto al punto A de 10 newtons igual al momento de 50 newtons con respecto al punto A. El momento con respecto al punto A de 40 newtons es igual a 40 por 2 más 10 por 3 de distancia igual a 50 por distancia. Hacemos la pequeña solución matemática y encontramos que la distancia es igual a 2.2. Entonces decimos que la barra se encuentra aplicada a la fuerza resultante a 2.2 metros de distancia del punto A. Siguiente, por favor. Momento de una fuerza con respecto a un eje. El momento de una fuerza es una rotación de un cuerpo. Hibili, 2010. Nos explica que es una tendencia a que un cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Tenemos este ejemplo, que es un eje con respecto al punto y tenemos con un ángulo de 45 grados una fuerza de 200 newtons. Y vamos a tener lo que es F de X sobre F de Y. Y tenemos la inclinación
El Fx viene siendo la inclinación que trae de 45 grados, que vendría siendo con la fuerza de 200 newtons. Entonces, para determinar la Fx sería 200, que es la fuerza, por el coseno, que venía siendo de la fuerza X, que es coseno de 45 grados. Y para obtener el F de Y sería 200, por el contrario, que sería seno de 45 grados. Obteniendo ambos una fuerza de 141.4. Y vamos a obtener lo que es el momento con el respecto al punto A en F de X sería 141 newton, 14 newton, 4 newtons, perdón, multiplicado por la distancia, que tenemos una distancia con respecto del punto A al primer punto, que es por 0.1 newtons por metro. Con el momento con respecto al Fx nos daría un resultado de 14.14 newtons por metros. Y con el momento respecto con el punto A en Y sería 1.414 newtons por la distancia que del punto A al punto B, que es 0.1 metros más 0.1 metros, nos da 0.2. Hacer la multiplicación nos da el momento con respecto al punto A de F de Y, nos da 28.28 newtons por metro. Siguiente. 3.6. Reacciones en apoyo y conexiones. Se considera el equilibrio de una estructura bidimensional. Esto es, se supone que la estructura que está analizando y las fuerzas aplicadas sobre la misma están contenidas en el mismo plano. Reacciones equivalentes a una fuerza cuya línea de acción es conocida. Los apoyos y las conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen rodillos, balancines, superficies sin fricción, eslabones y cables cortos, collarines sobre barras sin fricción y pernos sin fricción en ranuras lisas. Cada uno de estos apoyos y conexiones pueden impedir movimiento solo en una dirección. Siguiente, por favor. Tenemos un ejemplo. Dice que dibuja el diagrama de un cuerpo libre del basurero del camión que tiene una masa de 2.5 y un centro de gravedad en G. Está soportado por un pasador en A y un cilindro hidráulico BC conectado por pasador, un enlace corto. Explica el significado de cada fuerza en el diagrama. Este diagrama de cuerpo libre, las reacciones de soporte actúan normalmente a la superficie del contacto, puesto que las reacciones A, B y C son consumidas para sustentáculo o soporte de este mismo. Siguiente, por favor. 3.7. Centroides de gravedad de líneas, áreas y volúmenes. El centro de gravedad de un cuerpo regular, como una esfera uniforme, un cubo o una varilla, se localiza en el centro geométrico cuando el centro de gravedad es un punto fijo. A partir de esta definición de centro de gravedad, decimos que cualquier cuerpo suspendido desde este punto está en equilibrio. Siguiente, por favor. El centro de gravedad de una línea está en el punto de aplicación de un sistema de fuerzas paralelas aplicadas a cada uno de los fragmentos elementales en el que se puede considerar descompuesta la misma y proporcionales respectivamente a las longitudes de estos elementos de la línea. Siguiente, por favor. Centros de gravedad de un cuerpo tridimensional, centroides de un volumen. El centro de gravedad G de un cuerpo tridimensional se obtiene dividiendo el cuerpo en pequeños elementos y expresándonos que el peso W del cuerpo actuando en G es equivalente al sistema de fuerzas distribuidas W que representan a los pesos de los elementos pequeños. Siguiente, por favor. Sí, ahora bien, vamos a aplicar lo anteriormente mencionado. Tenemos este pequeño ejemplo en donde nos dice que 3 varillas esbeltas, las cuales pueden considerarse líneas rectas, están soldadas formando un triángulo rectángulo
y nos dice que determinemos la coordenada de su centroide. Tenemos en la primera imagen lo que es el plano cartesiano con las tres varillas. En X tenemos que es de 6 centímetros y en Y de 8 centímetros y tenemos como incógnita la hipotenusa. El primer paso es enumerar las líneas. Vamos a asignarles una posición. La línea 1 va a ser la del eje X, línea 2 la que se encuentra sobre el eje Y y la línea 3 aún no tenemos su valor. Siguiente, por favor. Tenemos que L es igual a la longitud, X es igual a la coordenada de la centroide en X, Y es la coordenada de la centroide en Y, y tenemos que XL va a ser la multiplicación de la centroide en el eje X por la longitud. XL sería la centroide en el eje Y por la longitud. Ahora bien, tenemos esta tabla en donde enumeramos las barras, línea 1, línea 2 y línea 3. Vamos a completar la tabla en donde decimos que la longitud de la línea 1 es de 6 centímetros, la que se encuentra en el eje con respecto al eje X. Y la coordenada de la centroide es dividir la longitud con respecto al eje X, entonces tendríamos que la centroide de X es 3. En Y no tenemos algún valor porque nos encontramos solamente en el eje X, entonces le ponemos el número 0. Y posteriormente nada más hacemos las multiplicaciones correspondientes de XL, es 6 por 3, 18, y Y por L sería 0 por 6, 0. Y así respectivamente con la línea 2. En la línea 3, para encontrar la longitud, utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de C. Sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores, dándonos un resultado como C es igual a 10. Encontrando la longitud de la hipotenusa, haremos nuevamente localizar la centroide. En este caso vamos a graficar el 3,4, que son los puntos encontrados en la línea 1 y en la línea 2, para localizar el centro de la coordenada de la centroide. Entonces tenemos que en X la coordenada es 3 y en Y es 4. Hacemos las respectivas multiplicaciones y al final vamos a obtener la sumatoria de las longitudes con un valor de 24, la sumatoria de X por L con un total de 96 y la sumatoria de X por L que es igual de Y por L, perdón, que es igual al valor de 72. Siguiente, por favor. Si bien entonces para encontrar la centroide en X vamos a simplemente sustituir valores con respecto a la fórmula. Decimos que la centroide en X es igual a 96 sobre 24, que nos da un valor de 4. La centroide en Y es igual a 72 sobre 24, dándonos un valor de Y es igual a 3. Entonces decimos que los puntos de la coordenada de la centroide de la figura es 4.3. Y sin más, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias.